Tribunal Constitucional. Los informes están anotados, señor presidente, pero en vista que el abogado está indicando que es la causa que corresponde, es la 25, la 1435-2013, proceso de amparo. Inocencio Gallardo Mogollón, ¿correcto? Bien. Se acumulan entonces las causas 1391-2013 y 1435-2013, solo para efectos del informe oral. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Del tribunal. En lo que respecta al expediente 1391 del 2013, el señor Francisco García More interpone una demanda de amparo no con la finalidad de cautelar el contenido esencial de su derecho fundamental a percibir pensión, pues, y asimismo lo recoge incluso la sentencia de la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Piura en su sentencia, en su numeral 8, cuando señala que del petitorio de la demanda se verifica que el actor en el presente proceso no está solicitando se le otorgue pensión de jubilación o su restitución, sino la nulidad de la resolución 3587 del 2012, que a su vez declaró la nulidad de la resolución 446, que le reconocieron solo 12 años y 8 meses de aportes. Lo que está pretendiendo el demandante no es la restitución de un derecho pensionario, pues si damos lectura a su demanda, en ningún momento señala que cumple los requisitos de ley. Él señala que solamente se le debe reconocer 12 años de aportes y como conocemos el decreto ley 19.990 exige 20 años de aportes, por lo tanto no está la demanda vinculada a ningún derecho fundamental, específicamente al contenido esencial, por lo que solicitamos se declare la improcedencia de la misma. En lo que respecta al expediente 1435 del 2013, el señor Gallardo Mogollón solicita, mediante el presente proceso, el otorgamiento de una pensión de jubilación, pues señala que cumple con los requisitos de ley, esto es, los años de aportes y la edad de jubilación. Al respecto, el señor García Mogollón adjunta al proceso certificados de trabajo, declaración jurada y liquidación de tiempo de servicios. Ya en lo que respecta a estos medios probatorios, el Tribunal Constitucional ha emitido diversas jurisprudencias señalando los requisitos que se deben cumplir a fin de otorgar idoneidad probatoria a estos documentos. Así, en lo que respecta al certificado de trabajo, en el expediente 2324 del 2008 se ha señalado la necesidad de acreditar identidad de los firmantes que emiten este documento. Asimismo, en el 1392 del 2008 se ha señalado la necesidad de acreditar las facultades de representación de las personas que suscriben estos documentos y finalmente en el expediente 1328 del 2008, en lo que respecta a los certificados de trabajo, se ha señalado la necesidad de que exista un nexo temporal entre la fecha de emisión del certificado de trabajo y la fecha de cese. En lo que respecta a la declaración jurada, en el expediente 6171 del 2008 se ha señalado la necesidad de acreditar el cargo de la persona que lo suscribe como la facultad de representación. Si vamos al caso de autos, tenemos que en lo que respecta al ex empleador del demandante, la Cooperativa Agraria de Trabajadores Luis M. Sánchez Cerro del distrito de la provincia de Piura, tenemos que el demandante adjunta una liquidación de beneficios sociales, un certificado de vigencia de poder y un certificado de trabajo. La liquidación de beneficios sociales es del año 1989 y el certificado de trabajo es del año 1987. Sin embargo, el certificado de poder emitido por la SUNAR señala que los poderes de la persona que suscribe la liquidación de beneficios sociales y el certificado de trabajo, que es el señor Carlos Anima Campoverde, estuvo inscrita sus poderes desde el 19 de marzo del año 1999. No obstante, los certificados que suscribe son de 10 años anteriores. Por lo tanto, no existe idoneidad probatoria sobre los documentos que adjunta el proceso, por lo que solicitamos que en su oportunidad se declare improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Suspendemos a la recomposición de la sala.
no quiere irse, pero hay que seguir. Seguimos la tarea hasta el momento en que nos corresponde estar. Sala Primera del Tribunal Constitucional, presidida por el magistrado Juan Vergara Botelli e integrada por los magistrados Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz. Causa número 10, expediente 1401-2013, proceso de cumplimiento, seguido por Luis Alberto Saldívar López contra el director de la Unidad de Gestión Educativa Local número 2. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante la doctora Miriam Honoria Dionisio Vara. Gracias. Con las disculpas del caso a la sala y a los magistrados. Señores magistrados, en representación de mi patrocinado, el señor Luis Alberto Saldívar López, en los seguidos contra la dirección de la UGEL de Servicios Educativos número 02, hago el uso de la palabra, acudiendo a su judicatura para que con mayor equidad y criterio de justicia dé cumplimiento a la acción incoada. Fundamentos de hecho. De manera formal, por corresponder a su derecho, mi patrocinado solicitó el pago de la bonificación en base a la remuneración total de sus haberes, en concordancia con el artículo 48 de la Ley del Profesorado 24029, Ley del Profesorado de cuyo resultado la UGEL nos declaró improcedente. Frente a eso, declaramos una apelación que resultó a nuestro favor con una resolución número 7793 del 2011 de la primera sala de fecha 17 de agosto del 2011, dándose por agotado la vía administrativa y en cuya resolución podría ser impugnada vía contencioso administrativa, que no lo hicieron. En consecuencia, emitimos una carta notarial, también no nos dio una respuesta, en consecuencia presentamos la acción de cumplimiento, en la cual presentamos ante el tercer juzgado civil de Lima Norte, que nos declararon admisible con fecha 28 de diciembre del 2011, que ahora es revocada y declarada improcedente. En la resolución de la vista objeto de la impugnación no se ha considerado el decreto supremo número 08-1020 PCM, que aprueba el reglamento del Tribunal del Servicio Civil en su artículo 4, que establece que los procedimientos que así se determinen en sala plena del tribunal procede administrativos de observancia obligatoria. Asimismo, tampoco se ha considerado el artículo 33 del decreto supremo número 08-2010 PCM, cabe demanda contenciosa administrativa contra la resolución definitiva que emite el tribunal conforme a la normativa de la materia. En consecuencia, la UGEL, si se encontraba disconforme, hubiese presentado en su debida oportunidad un proceso contencioso administrativo. Tampoco se ha considerado el escrito presentado de fecha 22 de agosto del 2012, en la cual se alcanza el decreto regional número 003-2012, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 12 de julio del 2012, que declara disponer que el cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación prevista en el artículo 48 de la Ley del Profesorado se tome en cuenta el monto de la remuneración total. En consecuencia, habiendo jurisprudencias favorables que obran en mi poder del octavo juzgado constitucional de Lima, declarándola fundada un caso del Nibardo Edgar Tello Montes, de la misma manera tenemos una resolución de la cuarta sala penal declarándola confirmada. En consecuencia, recurro a su digna magistratura para que nos dé la tutela jurisdiccional
y se evite la lesividad contra mi patrocinado Saldívar. Gracias. Causa número 12, expediente 1405-2013, proceso de amparo, seguido por Leonidas Máximo Rondán Mérez contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Oliver Lindoló. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. A través de la presente causa, el señor Leonidas Rondán solicita el reconocimiento de mayores años de aportación y el consecuente otorgamiento de una pensión de jubilación bajo el régimen de construcción civil, de vengados e intereses, ¿no? Para acreditar estos años de aportes no reconocidos administrativamente, ha presentado dentro del proceso certificados de trabajo con los cuales supuestamente pretende acreditar aportaciones en la década del 60 y del 70. En primera instancia, el juzgado declaró infundada la demanda de conformidad con el precedente vinculante establecido por vuestra sala, en el que se solicitaba que además de certificados de trabajo se presentaran documentos adicionales para acreditar aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. En segunda instancia, siendo que el demandante no ha presentado mayor documentación que la ya expuesta, la sala revocó la de primera y no la declaró infundada, sino improcedente, dejándole expedito el derecho al demandante para que en la vía correspondiente logre acreditar estas aportaciones no reconocidas. En tal sentido, existiendo precedentes vinculantes del tribunal y amplia jurisprudencia respecto a este tema, solicitamos que se confirme la recurrida y se le deje a salvo el derecho al actor para que la reclame en la vía correspondiente. Causa número 13, expediente 1407-2013, proceso de amparo, seguido por Roberto Marino Manrique Paredes y otros contra el Seguro Social del Perú, E-Salud. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Juan Manuel Budiel Ticona. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, ha subido en grado el recurso de agravio constitucional interpuesto por mis patrocinados, 5 ex trabajadores de salud en contra de esta institución, por haber sido vulnerado su derecho al trabajo, al debido proceso y contra la discriminación. El caso es que mis patrocinados, luego de un concurso público, presentarse a un concurso público, ¿no? Ganaron ese concurso público y luego fueron contratados por E-Salud. Y sin embargo, E-Salud les hace un contrato a plazo determinado bajo la modalidad de servicios específicos. Ellos han sido, después de haber cumplido unos 3 años, otros más de 1 año, han sido despedidos incausadamente. La fundamentación de este agravio está en 2 puntos primordiales. Primeramente, que ha habido desnaturalización en cuanto a los contratos suscritos. Y en segundo lugar, no se ha cumplido la resolución de gerencia, la número 045, que determinaba que todos los contratados a plazo fijo pasen a plazo determinado. En cuanto a al punto sobre la desnaturalización, el artículo 77 del decreto legislativo 728 indica que hay desnaturalización y bajo varias causales. Y una de estas causales es la que da el artículo, el inciso D, sobre el fraude en la contratación. Este fraude en la contratación se va en 4 puntos fundamentales. Primeramente, en la inaplicación que debió de realizar E-Salud en cuanto a la contratación de personal utilizando estos contratos. Si bien sabemos que en la época de Fujimori hubo unos despidos masivos, pero esos despidos masivos fueron para reducir el personal de las empresas estatales. Y en cuanto a ello, las empresas no hicieron eso, siguieron conservando, ¿no?, todas esas plazas.
y esas plazas las iban otorgando por medio, digamos, a unos contratos temporales. Pero sin embargo, acá viene, digamos, o sea, la desnaturalización, por cuanto estas plazas, no es como dice la ley que debe de ser temporal, accidental o de emergencia, sino que ya existían anteriormente estas plazas. Incluso estas plazas han estado ocupadas por personas, por personal con contrato fijo, y que por causas de esa ley de Fujimori fueron sacados. Entonces, Salud no debe de aplicar, no debe de aplicar el artículo 53 del decreto legislativo 728 en cuanto a la contratación a la contratación de plazo determinado para este tipo de personal. En segundo lugar, para explicar esta desnaturalización, también ellos se han presentado a un concurso público. Entonces, al presentarse a un concurso público, lo que les convenía, o lo que debería de ser, es que tenía que tener un contrato a plazo indeterminado. Y sin embargo, Salud les hizo un contrato determinado. Ahora, en cuanto a los servicios específicos, en cuanto a este tipo de contratos temporales, así como vertí hace unos momentos, deben ser algo que está fuera del contexto dentro de la contratación de personal. Pero sin embargo, los puestos de trabajo que tienen mis patrocinados, caso, por ejemplo, como asistente de administración, nutricionista, médico, todos ellos se encuentran en el manual de funciones, en el manual de organización y funciones, en el MOF. Entonces, tampoco esto es atribuible, digamos, a unos contratos temporales. Ahora, como cuarto punto, es que los contratos en los que han sido suscritos no hay la especificación, de cuál es el motivo de ese contrato. Simple y llanamente dice, digamos, o sea, para cubrir un buen servicio. Y eso no puede atribuirse a unos contratos de esta naturaleza. Ahora, a la desnaturalización de los contratos. En cuanto, ahora, salió una resolución de la 045 de la Presidencia Ejecutiva de Salud, indicando de que todos aquellos trabajadores que tenían contrato vigente, por contrato a plazo, tenían vigente al 31 de diciembre y que tenían más de un año, entonces pasaban automáticamente a contratos a plazo indeterminado. Mis patrocinados todos tenían hasta el 31 de diciembre. Y sin embargo, pese a esto, que ya, digamos, o sea, esa norma legal los amparaba, sin embargo, no hicieron caso y los despidieron. Y acá esto se iba ya a una cuestión política. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, ellos no pertenecían al centro, digamos, o sea, de estas personas que manejaban estos interesados, digamos, o sea, en dar estos puestos de trabajo. ¿Y esto en dónde se evidencia? Que a los 2 días de haber emitido esa resolución, para perjudicar a mis patrocinados, sale otra resolución diciendo que ya no el contrato era hasta el 31 de diciembre, sino el contrato era hasta el 31 de enero. Pues entonces con esto estoy probando, que evidentemente ha habido una vulneración a los derechos al debido proceso, porque han sido causa de un despido injustificado, porque ellos ya pertenecían automáticamente, bajo estos 2 motivos que he dicho, pertenecían a un contrato de plazo indeterminado y por tanto se le debería de haber despedido bajo las causales de ley y dentro del procedimiento. Incluso también ha habido discriminación por no pertenecer al partido político. Por tanto, señores magistrados, solicito que se declare fundada el recurso de agravio constitucional
y así se le reponga en su centro de labor. Muchísimas gracias. Causa número 14, expediente 1409-2013, proceso de amparo, seguido por Luis Mendoza Zamora contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Luis Mendoza Zamora, quien informa en causa propia y en representación de los otros codemandantes, y solicita informe sobre hechos la señora Delia Arellano Baldoceda. Señor presidente, buenos días. Ya, señor presidente, gracias. Vengo en representación de los vecinos de las manzanas A y B de la urbanización Villa Santa Anita, los cuales nos vemos afectadas por la construcción de una subestación eléctrica de un laboratorio químico que colinda con nuestras viviendas, el cual, teniendo amplios espacios, taló unos árboles que colindaban justo con la pared de nuestras viviendas para construir esta subestación eléctrica, el cual en la actualidad tiene ruidos muy molestos que están haciendo una contaminación sonora. Esta empresa, hemos ido nosotros los vecinos a solicitarle que por favor cambien de lugar porque nos está afectando. Bueno, no nos ha hecho caso y continúa la construcción, como le repito, ¿no? Lo cual está afectando bastante a nosotros, tanto en nuestra construcción como en nuestra tranquilidad. Soy profesora de educación especial. Cada día nuestra población aumenta, tenemos estudiantes multidiscapacitados y severos donde no hay causas. Hay estudios que se están realizando que refieren que son las ondas sonoras, ondas magnéticas, diversos factores. Es cierto que todavía no están concluidos los estudios, pero es preocupante ver por qué tanta población estudiantil estamos teniendo, como le digo, en alto auge en este momento. La empresa, nosotros le estamos solicitando que por favor tome las medidas preventivas para que pueda vivir en armonía. No, lo que nosotros deseamos como vecinos, como le digo, es estar en paz con la empresa sin que esto afecte. Es cierto que ellos pueden realizar las construcciones que consideren, pero no a costa de nosotros. El beneficio de uno no puede ser el perjuicio de los vecinos, como le digo. Nosotros lo único que le estamos pidiendo es que respeten nuestros derechos a la tranquilidad, ¿no?, de nuestras viviendas y de nuestra salud. Gracias. Señor presidente, señores miembros de esta ilustre sala, el caso que nos trae a continuación viene a recurso de agravio constitucional por contra la resolución de la quinta sala que confirmó la resolución de la primera instancia del cuarto juzgado constitucional. El caso concreto es que nosotros hemos solicitado ante la construcción de la adyacente a las viviendas, la construcción de una subestación eléctrica de más de 620 kilovatios, ¿no?, que esto equivale más o menos para dar energía a unas 1.200 familias, 1.200 casas. ¿Qué sucede? Que a esta subestación se ha agregado un transformador que también equivale a 630, hasta 22.900 kilovatios. Entonces, con esta contaminación electromagnética va a perjudicar a los vecinos de la asociación Villa Santa Anita. Hemos solicitado, los derechos violatorios son el derecho a la vida, a la salud, ¿no?, a la tranquilidad y bienestar, y a la propiedad también, ¿no? ¿Qué sucede? Esta empresa, Instituto Quimioterápico o IQ Pharma, es un laboratorio que ha venido hace más o menos 5 a 6 años, ha comprado este inmueble, que es más o menos, calculo yo, casi media manzana, y nosotros estamos viviendo ahí ya hace más de 30 años. Hemos reclamado a la municipalidad, en un primer momento suspendieron las obras, y posteriormente se echaron para atrás, como se dice. Siguieron que construya la subestación, la empresa Instituto Quimioterápico IQ Pharma, que siga construyendo,
y incluso pusieron un grupo electrógeno, nos han hecho una serie de, digamos, de molestias, causando molestias con un grupo electrógeno durante 9 meses. Han tenido, la municipalidad les autorizó, entre comillas, una autorización que solamente es, ellos hacen como mesa de partes para el cableado. Han pasado el cableado por las veredas de las casas de los vecinos, casi en el frontis. Eso es peligroso, o sea, han puesto cables de alta tensión subterráneos, si bien es cierto a unos 30 centímetros más o menos, 50 centímetros, pero esto es perjudicial, porque esto va a irradiar conforme pase la corriente. Hasta ahora no hay accidentes que temer, pero, o sea, estamos, digamos, un minuto más, por favor, que esto va a perjudicar a los vecinos. En conclusión, señores magistrados, es violatorio. Estos señores no cuentan con las observaciones del caso, ni estudio de impacto ambiental. Y además, la zonificación para esta empresa es industria liviana. Y con esta envergadura, con esta subestación eléctrica de tal envergadura, ya no sería una industria liviana, sino una gran industria. Por lo tanto, la zonificación no es permisible, no es permitida en esta, y más aún si está junto a las viviendas de la Asociación de Villa Santa Anita. Sí, pared a pared. Bueno, esta es una empresa particular, no es del Estado ni nada por el estilo. Es una empresa particular que tiene una extensión de media manzana, yo calculo unos 10.000 metros cuadrados, un poco más quizás. Y justo junto a mi casa había unos árboles, los talan los árboles y justo ahí construyen la subestación, sin consulta previa, sin nada por el estilo, porque hay una ordenanza que establece de la Municipalidad de Lima, la 203, que está en autos, que obra en autos todo, lo que estoy afirmando, y tampoco han sido ellos consultados. El retiro de la subestación, porque es perjudicial. El retiro de los equipos de media tensión de hasta 22.900. Y que en un futuro no cuente, pues, o sea, no sigan pues sin contar con la autorización respectiva. Sí. Nosotros no. O sea, esta corriente, a pesar que ellos han pasado el cableado, porque la municipalidad les autorizó, han pasado su cableado por las veredas de las viviendas y han pasado por ha sido como una servidumbre de paso, algo así, ¿no? Y han pasado a la empresa esta. Entonces, acoto que hay jurisprudencia de este tribunal, ¿no?, en estos casos de subestaciones eléctricas, sean aéreas o de otro tipo. Y esta subestación ha pasado el cable. Sí, porque eso es peligroso, o sea, no, porque ellos tienen otro ingreso por la Avenida Santa Rosa. O sea, le explico, las dos manzanas las dos manzanas terminan y al fondo está la empresa. La manzana A, la manzana B, al fondo la empresa, y así sucesivamente siguen manzanas. Yo pienso que una negligencia de parte de estos señores, y después ya, yo me parece que es un capricho ya, porque ya, a pesar de la oposición de los vecinos, cuando recién comenzaron las obras, ¿no?, ya ellos han seguido, yo tengo todo el poder, tengo todo el dinero, tengo, no sé, hasta influencia seguramente, ¿no?, y ya pues se acabó, planto ahí mi subestación y te fregaste. Y no es así, estamos en un Estado de Derecho en el cual, sí. Gracias, presidente. Sí, doctor, dígame, usted le ha dado un matiz ambiental a este tema. También, sí. Y me habla de que es una
empresa hidroeléctrica no es porque... No, es un laboratorio laboratorio farmacéutico. Farmacéutico. Con mayor razón, ¿no? Comparto su preocupación. Pero dígame, y desde el inicio, que usted ha hablado que desde el inicio hubo abusos, no solicitó usted sabe que existe el interés difuso, ¿no es cierto? Incluso puede el fiscal actuar por interés difuso en cuidado de la contaminación ambiental. Y en este caso, la municipalidad, si existe una situación, tienen ya hace tiempo los gobiernos regionales y municipales una secretaría, una dirección, etcétera, ambiental, en la que se exige para cierto tipo de empresas el estudio de impacto ambiental. En este caso, ¿ha existido un estudio de impacto ambiental? No hay estudio de impacto ambiental. No hay. La municipalidad que ha respondido al reclamo... La municipalidad, nosotros hemos, como le digo, la primera vez que sucedieron los hechos, hemos ido con un grupo de vecinos, hemos traído al subgerente de obras privadas, porque el gerente de desarrollo urbano fue el que otorgó la autorización para el cableado por las veredas, solamente para el cableado, no para la obra en sí. Entonces, lo hemos traído al gerente, al subgerente, y el subgerente suspendió las obras. Dijo, no, esta pared, porque habían construido una pared también, de 10 más o menos 10 metros de alto. Bueno, pero una cosa es la obra sí, material, digamos, de infraestructura de inmueble, pero otra es los efectos contaminantes que puede tener el desarrollo de una industria. Exacto. Y eso por escrito se habrá solicitado a la municipalidad. A eso voy, sí, pues hemos incluso mencionado a la municipalidad. Nos recibieron una vez, la alcaldesa me recibió a mí una vez, y después ya no me recibió, ni nos contestó tampoco ni nos dio ninguna respuesta, a pesar que hemos señalado nosotros domicilio procesal. ¿Su solicitud por escrito es referente a la construcción o es referente a una preocupación de tipo contaminante? De contaminante y de construcción también. ¿Y han exigido ustedes que la presenten el estudio de impacto ambiental, el programa también de adecuación del medio ambiente? Nada de eso existe. No, porque incluso la municipalidad suspendió las obras, como le manifestaba, y después la autorizó, después de 9 meses de haber estado con un grupo electrógeno, con las vibraciones y los ruidos, ¿no?, con todas las molestias que han ocasionado esto, le otorgó una nueva autorización para el cableado. Esto pertenece también al sector industria, ¿no es cierto? No. ¿No? No, hay zonificación, sí, zonificación, claro, no, pero industria liviana. El tipo de negocio sería del sector industrial, farmacéutico. Sí. Antes, como le digo, esta empresa está 6-7 años más o menos ahí, que compró porque había una empresa de transportes. Pero que no ¿ya trabajaba la empresa farmacéutica ahí antes? No, solamente como instituto quimioterápico, que bueno, solamente daba charlas. Es una cosa muy pequeña, pero no la producción de... No, ahora sí hay más escala, mayor escala con esta, y mayor escala habría con su estación eléctrica, pues, ¿no? Bueno. Y ya cambiaría ya la zonificación, que está prohibida, pues, ¿no? Habrá que verlo, pero eso causa, dígame una cosa, usted me está hablando de dos cuestiones. El tema de eléctrico que podría sobrepasar el pavimento, etcétera, que podría causar daños de contacto físico con la electricidad, es diferente al daño ambiental, ¿no? Entonces hay una contaminación, le he escuchado hablar de contaminación auditiva. Electromagnética también, ¿no? Electromagnética más que nada. Electromagnética es la que usted estarían preocupándose, claro. no por la producción de los productos químicos que se realizarían, eso no es... También hemos reclamado eso ante la municipalidad, porque eso también debería ser... Todo eso obligaría un estudio, ¿no es cierto?, que debe haberse, según ustedes, haberse presentado. Bueno, gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes. Causa número 15, expediente 1411-2013, proceso de amparo, seguido por Augusto Hermosa Larcón contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Juan Pablo Aguilar León. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, vengo a exponer el motivo por el cual el recurso de agravio interpuesto por el señor Hermosa tiene que ser declarado improcedente.
El señor Augusto Hermosa Alarcón solicita una pensión de jubilación ordinaria, toda vez que alega haber cumplido los requisitos legales para el otorgamiento de la misma. En la vía administrativa, la ONP le rechaza la pensión solicitada, puesto que solamente había acreditado 7 años de aportaciones, para lo cual, en el proceso incoado ante el órgano jurisdiccional, tanto en la sentencia de primera y segunda instancia, se ha declarado improcedente la demanda, puesto que solamente adjuntó 3 certificados de trabajo de distintos empleadores, del Banco de la Nación, del Banco Citibank y también del Banco Hipotecario. Lamentablemente, en todos los actuados solamente obran estos 3 certificados de trabajo. Como bien sabemos, existe un precedente vinculante, que es el caso Tarazona, el expediente 4762 del año 2007, donde indica la valoración conjunta de los medios probatorios para la acreditación de los años de aportación. Más aún, teniendo en cuenta que el proceso de amparo no tiene una etapa probatoria, nosotros solicitamos que el recurso de agravio no sea considerado y por ende la demanda sea declarada improcedente y que se lleve ante una vía ordinaria. Eso es todo, señor presidente. Causa número 18, expediente 1418-2013, proceso de amparo, seguido por Crisólogo Buleje Salcedo contra los jueces de la Quinta Sala Permanente especializada en lo contencioso administrativo. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Crisólogo Buleje Salcedo y por la parte demandada el doctor Edwin Valera Mendoza. Señor presidente, señores magistrados de la honorable sala, es el caso, señor presidente. Mi patrocinada Isabel Ayala Arce solicita la pensión de jubilación por haber trabajado y aportado al Sistema Nacional de Pensiones más de 32 años en forma permanente en su calidad de empleada doméstica. Sin embargo, la UNP le niega la pensión de jubilación con el argumento de que no se han cumplido los requisitos exigidos por el Sistema Nacional de Pensiones. En estas circunstancias, se presentó la demanda nulidad de la resolución administrativa número 3912 del año 2005 ante el tercer juzgado transitorio administrativo, la misma que declaró infundada la petición realizada. Al hacer la apelación ante la Quinta Sala Contencioso Administrativo, también confirma la sentencia apelada con el argumento de que no se ha votado en la vía ordinaria y no se ha hecho recurso de casación ante la instancia, ante la tercera instancia. En estas circunstancias, esta Quinta Sala estaba conformada por los doctores, señores Ricardos, señor presidente, el derecho de la pensión de jubilación tiene todos los requisitos presentados, como vuelvo a repetir, más de 32 años como empleada del hogar.
Pero las instancias judiciales, tanto constitucional, judicial, le están negando ese derecho, que no se ha agotado en la vía administrativa, que no se ha presentado recurso de casación, que se ha consentido la resolución, que no se ha hecho valer en su debida oportunidad, y que contra las resoluciones judiciales es improcedente acción de amparo. Eso es lo que argumentan los señores magistrados. Señor presidente, en el artículo 4 de la Constitución precisa que la acción de amparo procede respecto de las resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto a la tutela procesal efectiva que corresponde el acceso a la justicia, el debido proceso. Si este dispositivo legal dice que procede contra las resoluciones y sin embargo por otro lado dice que no procede el derecho. Asimismo, el artículo 11 de la Constitución también precisa que el Estado garantiza el derecho pensionario. Y asimismo, el artículo 2 de la Constitución también afirma que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, el patrocinado viene siendo marginada, discriminada, simplemente porque es empleada del hogar. Que todo el mundo sabe que la UNEP dice, no había boleta, no había planilla, y hemos verificado, pero todo el mundo sabe, señor presidente, que un empleado de hogar, el empleador nunca tiene planillas, empleado de hogar, es todo sabido, y sin embargo el libro que no existe, con ese argumento falso, niega todos los derechos. Ha negado con el argumento de que contra las resoluciones judiciales no procede acción de amparo. Así argumenta. Sí, así está en la misma resolución, está usted en el expediente. Sí. Y otra cosita, señor presidente. Es así, más de 300.000 trabajadores no pueden hacer valer su derecho de pensión de jubilación. Con este argumento falso de la UNEP niega a todo el mundo y como es de conocimiento, la tercera edad siempre está marginado. Derecho constitucional, ¿a dónde está, señor presidente? Debe ser amparado estos señores. Me defendió, por ejemplo, tiene 73 años de edad y toda su vida ha trabajado como empleada del hogar, 32 años, y para la UNEP no vale. Ellos han ido a verificar, solamente tiene 12 años, y todo el tiempo es así la UNEP. Sí, por lo tanto, señor presidente, pido de que se declara juntada mi petición en honor de la justicia, teniendo en cuenta la edad de mi patrocinado, que también no tiene recursos económicos, está a punto ya enferma, ¿no? Pido justicia para mi patrocinado, en honor a la justicia pido que se declare fundada mi petición. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. En el presente Señor presidente, en el presente proceso, el accionante lo que cuestiona son básicamente dos resoluciones judiciales. La sentencia de primera y de segunda instancia respecto al proceso contencioso administrativo sobre nulidad de acto administrativo y acumulativamente ha solicitado pues se disponga, se le otorgue el beneficio, la pensión de jubilación dentro de los alcances de la ley 19.990. Debo señalar, señor presidente, de que no es que se le esté negando al amparista su derecho de pensión, sino que
la amparista no ha podido acreditar dentro de este proceso ordinario que lo cual establecía, pues, conforme lo establece el artículo 44 de la ley 19.990, que precisamente para que se otorgue este beneficio establece copulativamente dos requisitos: que el empleado, que en este caso la trabajadora tenga la edad de 50 años y que haya aportado durante más de 25 años. Este segundo requisito es que no había cumplido, pues se ha demostrado en autos que solo había aportado durante 10 años y 9 meses. Por ello es que se ha declarado infundada su pretensión. Sin embargo, recurre equivocadamente al proceso de amparo cuando estas resoluciones han sido emanadas dentro de un proceso regular. Asimismo, pues, se puede inferir de ello de que en lo que en realidad cuestiona o la pretensión fundamental del accionante es cuestionar resoluciones jurisdiccionales basadas en un criterio jurisdiccional, basada en una valoración probatoria que en sí misma no se encuentra dentro de la esfera constitucional y por ello ha sido declarado improcedente liminarmente. Téngase en cuenta, señor presidente, de que además de ello, el accionante, contra la sentencia de vista que cuestiona, cuya nulidad pretende, ha estado facultado para interponer su recurso de casación, lo cual no lo hizo. Y en este sentido, ha dejado consentir esta resolución. Y es por ello de que, conforme lo establece el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, no procede, pues, el proceso de amparo cuando el agraviado ha dejado consentir la resolución que dice agraviarlo. Y es por estos fundamentos que tanto el magistrado de primera y segunda instancia han declarado improcedente liminarmente la pretensión del accionante. Por estos considerandos solicitamos que se desestime el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente. Lo que precisa el colega mencionando artículo 44 del decreto ley 1990, como dice, las mujeres que tengan más de 50 años, que hayan aportado al Sistema Nacional de Pensiones más de 25 años, pueden jubilarse. Al momento de salir del centro de trabajo, mi patrocinado ya tenía 53 años de edad, pasados los 50 años, y ha aportado 29 años de aportaciones. En consecuencia, tenía derecho ni siquiera a la UNEP, siquiera por humanidad o de oficio, revisar la ley, darle pensión de jubilación. Y sin embargo, negaron, como siempre acostumbra, disculpe la expresión, negar a todos los que solicitan pensión de jubilación de la tercera edad. Ese es prefieren pagar a defensores 20, 30 mil dólares en vez de dar esa pensión a una persona trabajadora humilde. La UNIP es su sistema, es esto. Vemos acá centro cívico, eso era de jubilados, la torre, costado, hoy alquilado, demolido, cuestión económica, la UNIP. Y sin embargo, los trabajadores del Sistema Nacional antes tenían sus locales, ahora no tienen. Un mercado, comercio. Ese es el sistema de la UNIP, señor presidente. Recalco, en nombre de la justicia, se declara fundada nuestra petición. Solo para finalizar, señor presidente, de que la pretensión del accionante carece de sustento, pues en vía constitucional no se pueden valorar pruebas, ya que ello constituye una facultad de la jurisdicción ordinaria, más aún si las resoluciones en cuestión han sido emanadas dentro de un proceso regular. Gracias. Causa número 20,
Expediente 1422-2013, proceso de amparo, seguido por Rubén Elifio Bailón Doroteo contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante la doctora Roxana Caguas Medina y por la parte demandada el doctor Javier Gamboa Mori. Buenos días, señores magistrados. Solicito se sirva a declarar fundado recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución 20 de fecha 29 de enero del 2003, por el cual revoca la sentencia recurrida declarando improcedente mi demanda por manifiesto interés para obrar, en virtud en el extremo en cuanto a... mi patrocinado persigue que se le otorgue una jubilación completa dentro del régimen minero. Bien, señores magistrados, mi patrocinado solicitó que se le otorgara pensión de jubilación y resulta que la ONP, mediante resolución 1168 del 17 de diciembre de 2010, le deniega la pensión argumentando de que él se encuentra afiliado a la AFP Prima. Por lo tanto, le deniega bajo ese fundamento. Nuestra parte formula recurso de reconsideración señalando de que la Superintendencia de la Banca emitió la resolución 14462 de fecha 5 de noviembre de 2010, por el cual declara la desafiliación de mi patrocinado, en el cual pues se adjunta como medio de prueba en el recurso de reconsideración el mismo que no es resuelto dentro del plazo de 30 días hábiles, por lo cual mi parte formula apelación por silencio negativo y ante ello, agotada la etapa administrativa, recurro al amparo a fin de que se le otorgue la pensión de jubilación. Resulta que la sentencia de primera instancia declara fundada en parte mi demanda en cuanto al extremo de la resolución que me deniega, porque argumentando en que mi patrocinado estaba todavía afiliado a la AFP, lo cual demostramos que era falso. Y en el extremo, en cuanto persigo que le otorguen jubilación minera, le deniegan diciendo de que mi patrocinado pues no ha efectuado labores bajo los riesgos de toxicidad, peligrosidad y salubridad, ¿no? Si bien ha trabajado 29 años y 4 meses conforme la misma ONP en el RECIT, Sistema Nacional, de fecha 8 de junio, reconoce un total de 29 años y 4 meses de aporte al Sistema Nacional de Pensiones. Bien, en ese extremo mi parte lo apela y el superior, mediante resolución que es materia del presente recurso, resuelve pues declarar improcedente, señalando que si bien acepta, confirma, ¿no?, en el extremo que es nula la resolución por la cual declara, la cual me deniega la pensión, y señala que en ese contexto se advierte que en dicha resolución la ONP no se pronunció expresamente por la validez o no de las aportaciones del accionante, y dado que el Estado ha delegado a la ONP la verificación y determinación de las aportaciones de los asegurados, por tanto corresponderá en su oportunidad a dicha entidad determinar si el accionante cumple con los requisitos para obtener una pensión de jubilación. En tal sentido, carece de interés para obrar, dado que aún debe la Administración expedir previamente pronunciamiento, por lo que la demanda resulta improcedente, conforme al inciso 2 del artículo 427. Señores magistrados, esto es lo que establece nuestro colegiado en la Corte Superior de Huaura. Señala que debemos esperar un pronunciamiento de la ONP para que verifique los aportes. Yo digo, señores magistrados, si tenemos un RECIT, Sistema Nacional, donde ya se ha establecido que él tiene 29 años, pues ¿qué va a verificar más la ONP? No sé, yo no entiendo cómo puede haber emitido este tipo de resolución la Sala de Corte Superior de Huaura, por lo cual pues está violando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, no garantiza la primacía de la Constitución, garantizando un derecho fundamental, cual es el derecho de acceso a la pensión. Por lo tanto, yo solicito a su respetable sala que se pronuncie sobre el fondo y esto es, le declare fundada la pretensión entablada y se le otorga pensión completa dentro del régimen minero, por cuanto mi patrocinado acreditado, que ha trabajado más de 20 años en mina subterránea es un maestro de relleno hidráulico. Ellos esa labor lo hacen bajo socavón, por lo tanto esa labor lo ha hecho más de 10 años y el artículo 2 de la ley 25509 señala que si la labor efectiva lo hacen por un periodo mínimo de 10 años, conforme lo he demostrado porque tiene 11 años, de acuerdo a los certificados, su labor se hizo como maestro de relleno hidráulico.
Por lo tanto, pienso y considero, ¿no?, de que hemos acreditado que sí estuvo expuesto a los riesgos de toxicidad, insalubridad y peligrosidad que establece la ley. Tanto más que mi patrocinado a la fecha pues está afectada a su salud y pues no encuentra trabajo y ya tiene más de 3 años en espera de un pronunciamiento, ¿no? Y lo que él solicita pues es que se resuelva esto con prontitud, porque el señor ha acreditado debidamente sus años de servicios y sobre todo que ha estado expuesto a riesgos de toxicidad, solicitando a su respetable sala pues se sirva a resolver esto con la mayor urgencia. Eso es todo, señor magistrado. Ante todo, muy buenos días, señores miembros del tribunal. Con lo mencionado por mi colega, señor presidente, debemos señalar que la ley 25009 es bien clara en los artículos 1 y 2. Lo que en este caso la demandante hace mención específico al artículo 2, pero obvia señalar que el inciso 2, en su segundo párrafo, señala que tratándose de los trabajadores de centros de producción minera, a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 1, es decir, aquellos trabajadores que laboran en centros de producción minero, que es el caso del demandante, se requiere el número de años de aportación previstos en el decreto 19990, que son 20 años, de los cuales 15 años deben haber sido elaborados en esa modalidad. Si bien es cierto, la demandante dice que se ha cumplido con 11 años, los cuales le faltarían años de aportaciones bajo esa modalidad. En consecuencia, señor presidente, el demandante, al momento de presentar su demanda, anexa certificados de trabajo en la cual que se ha desempeñado en el cargo de despachador de materiales por los años del 72 al año 79. Posteriormente presenta este certificado de trabajo, es del 17 de noviembre del 1986. Posteriormente presenta otro certificado de trabajo del 15 de septiembre del año 1991, en el cual establece que trabajó del año del 79 al 91 bajo el cargo de recepcionista de materiales en el almacén general del Raura. En consecuencia, señor presidente, como bien lo ha dicho en este caso la colega, señala que para estos casos se necesita haber acreditado que se haya elaborado bajo los parámetros de toxicidad, insalubridad, en prejuicio del demandante. Y en estos casos, señor presidente, con estos certificados de trabajo no se cumple esa situación en que se establece que ha trabajado bajo la situación de insalubridad, ¿no? En consecuencia, señor presidente, conforme lo ha establecido también la sala, solicitamos que en este caso se declare improcedente la demanda, ¿no? Por favor. Bien, mi patrocinado ha trabajado de acuerdo a los certificados desde el año 97 hasta el 2001. Ha trabajado como maestro de relleno hidráulico. Anteriormente lo hizo como despachador de materiales, como bien lo dice el colega. Ya aún como despachador de materiales, el señor me manifiesta que llevaba pues productos tóxicos que le daban leche, y bueno, y en sus boletas de pago estaba en alto riesgo, ¿no? Entonces, también considero que el hecho de que sea despachador no quiere decir que llevaba cartones, sino si llevaba minerales, ¿no?, que en sí botaban, ¿cómo se llama?, sonidos, ¿no?, olores tóxicos, ¿no?, y por lo tanto a él le daban leche. Eso es lo que me manifiesta. Bueno, sobre todo lo que yo quiero decir es que del año 97 hasta el año 2001 él trabajó como ayudante de relleno hidráulico y como tal estaba expuesto en socavón, y por lo tanto él se acoge al artículo 2, segundo párrafo, que señala del artículo 25009 que se requiere acreditar 20 años de aportes cuando se trata de trabajadores que laboran en minas subterráneas, agregando que 10 años deberán corresponder al trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. En este caso lo hemos acreditado, tiene 11 años trabajado bajo esa modalidad, bajo relleno hidráulico como ayudante y como maestro de relleno hidráulico. Y por lo tanto debe aplicarse también el artículo 1 y 2 de la ley 2509 y artículo 2, 3, numeral A y artículo 12 del reglamento, por el cual los trabajadores que laboran en minas subterráneas o los que realizan labores directamente extractivas, a tajo abierto, o los que laboran en centro de producción, tienen que cumplir los requisitos. Esto es 20 años de aportes, y mi patrocinado tiene 29 años y 10 años de aportación en forma efectiva, que lo hizo bajo subterráneo como ayudante de relleno hidráulico. He concluido, señor magistrado. Presidente, que la ONP hace referencia a lo que obra en el expediente y a lo que el demandante en su oportunidad presentó
también el ente administrativo y hoy en el aspecto judicial, cuyos certificados de trabajo no corresponden, señor presidente, a lo que el demandante está peticionando. Causa número 21, expediente 1425-2013, proceso de amparo, seguido por Hipólito Huiza Reza contra la ONP. Solicita informe oral por la parte demandada el doctor Javier Johnny Gamboa Mori. Señor presidente. Sí, señor presidente, con respecto al expediente 1425-2013, que es la causa número 21, el demandante solicita se le aplique y el artículo 6 de la ley 29, casos ya establecido jurisprudencia, vuestro tribunal, en la jurisprudencia 6612 del año 2005, en que establece que ningún asegurado que perciba pensión vitalicia conforme al decreto 18846 puede percibir por el mismo accidente o trabajo o enfermedad profesional una pensión de invalidez conforme al decreto ley 19990 con la cual está pidiendo, o la 26790. Entonces, señor presidente, no, por un mismo certificado médico no puede pretender gozar de una renta vitalicia y hoy pedir, bajo el amparo del artículo 6 de la 25009, pedir pensión de jubilación minera completa. Por cuanto, señor presidente, en este caso son dos leyes diferentes en la cual ya cumplió su finalidad el certificado médico que se le otorgó la renta vitalicia. En este caso, señor presidente, si desea pretender una pretensión en otra vía, solicite de cumplir con los requisitos establecidos. Esto es también presentar un certificado médico en la cual establece su incapacidad, ¿no? En todo caso, su incremento de incapacidad, lo que en este caso esté pretendiendo el demandante, ¿no? Por este caso, señor presidente, solicitamos declarar infundada la demanda. Causa número 24, expediente 1433-2013, proceso de amparo, seguido por Pedro Paucar Guamán contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor José Carlos Ramírez del Águila. Muy buenos días, señores magistrados. Viene en grado la resolución expedida por la séptima sala civil que declara infundada la demanda, y en representación de la ONP solicitamos se confirme este pronunciamiento en virtud de los siguientes argumentos. El presente recurso de agravio constitucional, interpuesto por el señor Pedro Paucar Guamán, considera que se ha vulnerado su derecho constitucional a la pensión, centrado en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución. Es importante establecer y señalar que el decreto ley 19990 creó el Sistema Nacional de Pensiones y creó una clasificación de las pensiones, ¿no? Existen las pensiones de invalidez, las pensiones de jubilación y las pensiones de sobrevivientes. En el presente caso, particularmente, el señor está pidiendo una pensión de jubilación minera. Dentro de las pensiones de jubilación minera tenemos tres tipos. Las pensiones de jubilación mineras efectuadas por trabajadores de mina subterránea, tenemos los atajo abierto y los que se centran en los centros de producción minera. Hay que tener en cuenta, señor presidente, que en el presente caso se ha declarado infundado el pedido del señor Pedro Paucar Guamán, porque si bien es cierto cumple la edad para acceder a una pensión de jubilación minera, lamentablemente la ONP, con los documentos que tiene a la mano y obran en autos, solamente se ha podido reconocer 2 años y 7 meses. Ahora bien, es importante establecer que el artículo 3 de la ley 25009, la ley minera, establece una forma de pensión proporcional. Esto quiere decir de que cumpliéndose 10 años, no los 20 para una pensión completa, sino solamente 10 años para una pensión proporcional, se podría acceder a este tipo de pensión. La sentencia venía en grado, la sentencia de la séptima sala civil, logra reconocer, sobre la base de unos certificados presentados por el señor, 6 años más que aunados a los 2 años y 7 meses que cumple el señor y que le ha reconocido la ONP, no llegan a completar estos 10 años para acceder a una pensión proporcional. Por consiguiente, consideramos que al no cumplirse este requisito de los años de edad para una pensión proporcional, solicitamos se confirme la alzada que declara infundada la demanda de solicitud de pensión de jubilación minera. Eso es todo, señor presidente. Causa número 33, expediente 1454-2013, proceso de amparo, seguido por Wenceslao Eleazar Pacpac Revelo contra la ONP.
solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Samuel Torrejón García, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 41, 51 y 55. Señores miembros del tribunal, procederé a continuación a informar sobre las siguientes causas. La causa seguida con el número 1454-2013, correspondiente al señor Wenceslao Pac Revelo. En este caso, el demandante pretende el otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada, para lo cual, como es sabido, es necesario contar con un mínimo de 50 años de edad y 30 años de aportes. Lo pretendido por el demandante fue denegado tanto en primera como en segunda instancia, con la particularidad que en segunda instancia se le reconocieron un periodo de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. En este caso se le reconocieron un total de 22 años y un mes de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, resultando esto un insuficiente para acceder a la pensión de jubilación adelantada que solicitó. Es importante tener en cuenta que los periodos no acreditados por el demandante, conforme lo señala la Sala, son los correspondientes a su ex empleador, Oficina Técnica de Auditorías y Contabilidad, por el periodo correspondiente del 14 de mayo al diciembre de 1976. Respecto a este periodo, el demandante pretende acreditar los aportes con la presentación de un certificado de trabajo y una liquidación de beneficios sociales. Sin embargo, conforme lo señala la Sala, estos documentos no crean convicción respecto a la acreditación del vínculo laboral con ese empleador necesaria a fin del reconocimiento de años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, por cuanto no es posible determinar que las personas que han suscrito estos documentos hayan contado con las facultades necesarias para hacerlas, requisito que ya viene siendo reiterado por vuestro tribunal. En lo que respecta al segundo empleador que no se le reconocieron los años de aportes, es el estudio de consultoría y asesoría de empresas Juan R. Andía y Asociados, por el periodo correspondiente del 18 de julio de 1977 al 31 de octubre de 1984. Respecto a este empleador, el demandante también presenta certificados de trabajo, liquidaciones de beneficios sociales, boletas de pago y una consulta de RUC obtenida de la página web de la SUNAT respecto a este empleador. Sin embargo, un hecho importante a tener en cuenta en cuanto al certificado de trabajo presentado por el demandante es que es de fecha 17 de noviembre del 2008, es decir, 24 años después que el demandante cesó en dicho centro de labores. De igual forma, este tribunal se viene pronunciando ya respecto a la imposibilidad de que se reconozca un periodo de aportes con un certificado de trabajo emitido muchos años después. En tal sentido, solicitamos que la presente demanda sea declarada improcedente, tal como lo ha hecho la Sala. A continuación informaré sobre la causa número 1479-2013, seguida por el señor José Lorenzo Ayasta Campos. En este proceso, el demandante solicitó la aplicación de la ley número 23908, más el pago de devengados e intereses legales, pretensión que fue amparada tanto en primera y segunda instancia. Sin embargo, el demandante cuestiona el hecho de la fecha desde la cual se ordena el pago de tanto de devengados e intereses legales. Tanto en primera y segunda instancia se ordena el pago de devengados e intereses legales desde la fecha de contingencia del actor, fecha desde la cual se vio vulnerado su derecho al reajuste en base a la ley 23908, esto es el 10 de agosto de 1992. Ahora bien, ¿hasta cuándo se tendría que calcular los devengados e intereses legales? Conforme lo indica el demandante en su recurso, estos deben ser calculados hasta la actualidad. Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que la ONP está obligada a calcular los devengados únicamente hasta la fecha en la cual estaba obligada a reajustar su pensión en base a la ley número 23908. Esto es hasta el 18 de diciembre de 1992,
fecha en la cual esta ley quedó derogada. En consecuencia, posterior a esa fecha, la ONP no tendría ya por qué reconocer devengados a favor del demandante, por cuanto no hay reajuste alguno que hacer, y consecuentemente tampoco tendría por qué reconocer intereses legales, ya que a esa fecha no había deuda alguna. En tal sentido, solicitamos al tribunal que se desestime la pretensión del demandante en este extremo. A continuación, informaré la causa número 1500-2013, seguida también por el señor Rafael Huamán Rondón. En este caso, el demandante solicita el otorgamiento de una indemnización por enfermedad profesional. Dice padecer de hipoacusia con un 42% de incapacidad. Tanto en primera como en segunda instancia se le deniega esta indemnización al demandante, por cuanto éste no ha acreditado el nexo causal, la relación de causalidad entre las labores que desempeñó en su centro de trabajo con la enfermedad. Recordemos que, a diferencia de la neumoconiosis, en la cual el nexo causal se presume siempre y cuando el demandante haya llevado a cabo labores de riesgo, conforme lo indica el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97 SA, en la hipoacusia no es así. Ello en vista de que esta enfermedad auditiva le puede dar a cualquier persona que esté expuesta constantemente a ruidos fuertes. En tal sentido, es importante que en esta enfermedad el nexo causal no se presume, sino se tiene que probar por la parte demandante, y no obre en autos documento alguno con el cual el demandante acredite que durante su tiempo de labores en su empleador haya estado expuesto a ruidos constantes que le hayan ocasionado esta enfermedad profesional. En tal sentido, solicitamos también que la presente demanda sea declarada improcedente. Finalmente, informaré la causa número 1509-2013. En este caso, el demandante solicitó la restitución de la pensión de jubilación adelantada que se le venía otorgando, la cual le fue suspendida por existir indicios de irregularidad en cuanto a la documentación que presentó para acceder a esta pensión. En primera instancia y en segunda instancia se declaró fundada la demanda del actor en este extremo, ordenándose la restitución de su pensión de jubilación adelantada. Sin embargo, lo que está en cuestión y lo que solicitó también el demandante es la fecha de inicio desde la cual se deben calcular sus devengados. El demandante presentó una primera solicitud con fecha 3 de septiembre del 2002, solicitando la pensión de jubilación adelantada. Eso trajo consigo el pronunciamiento de la ONP denegando la pensión de jubilación adelantada, debido a que el demandante no acreditó cumplir con los requisitos para el otorgamiento de esta pensión. Debemos recordar que la ONP se pronuncia en base a la documentación presentada por el demandante con la cual acredite el cumplimiento de los requisitos legales, cumplimiento que no acreditó con esta primera solicitud. Es así que el demandante, con una segunda solicitud presentada el 24 de enero del 2005, solicita nuevamente la pensión de jubilación adelantada, esta vez ya presentando todos los documentos a fin de acceder a dicha pensión. Es así que la ONP le reconoce la pensión de jubilación adelantada. En tal sentido, se debe tener en cuenta que no se puede tomar en cuenta la primera solicitud del demandante de pensión de jubilación adelantada, por cuanto a esa fecha el demandante no acreditó cumplir con los requisitos legales para el otorgamiento de esta, lo cual sí cumplió con la segunda solicitud del 24 de enero del 2005. En tal sentido, en aplicación del artículo 81 del Decreto Ley 19990, se le tienen que reconocer las pensiones devengadas 12 meses antes a la presentación de su solicitud. Esto es el 24 de enero del 2004, tal como lo ha establecido la sala en la sentencia recurrida. Eso es todo, señores magistrados. Gracias. Causa número 44, expediente 1485-2013, proceso de amparo, seguido por Teresa Cerrato Peralta contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la doctora Margot Bonilla del Águila, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 46. Señor presidente, señores miembros del tribunal, en la causa número 43, seguida por Eugenio Cabañas Gálvez. La
Causa número 44. Acumulada con la número 46. Sí, disculpe. En la causa número 44, seguida por Teresa Sarrato Peralta, quien solicita se le otorgue pensión de viudez, aduciendo que su cónyuge causante contaba con los requisitos para obtener una pensión de jubilación. En primera instancia y segunda instancia, la demanda es declarada infundada, por lo que solicitamos a este tribunal también se desestime el recurso de agravio constitucional, por cuanto el único medio probatorio presentado por la demandante es un certificado suscrito por una persona distinta al que representa la empresa, sin poder acreditar que está facultada para firmar este documento. Ello teniendo en cuenta el precedente vinculante emitido en la sentencia del tribunal en el expediente número 4762 del año 2007. En la causa número 46, seguida por Eugenio Cabañez Gálvez, quien también demanda se le otorgue pensión de jubilación bajo los alcances del decreto de ley 19990 y se le reconozca 40 años de aportación. En primera y segunda instancia, la demanda fue declarada improcedente. También solicitamos a este tribunal se desestima el recurso de agravio constitucional, por cuanto los únicos 3 certificados que han sido presentados, cada uno por distinto periodo, no ha sido corroborado con documento adicional que acredite la certeza de los periodos laborados consignados en estos certificados, teniendo en cuenta también el precedente vinculante establecido por esta sala. Es todo, señor presidente. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo.